Hoy les voy a hablar sobre las decisiones de la vida, decisiones que hacemos todos los días. Bueno, vamos a leer la Biblia, voy a leer primeramente una parte de la Biblia que se llama la parábola del hijo pródigo. Solamente vamos a hablar hasta el versículo 20 y después vamos a ir hablando de toda esta situación. ¿De qué está tratando? Dice así: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y los repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino al padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Hasta ahí vamos a leer. Saben, nosotros tomamos decisiones todos los días, no toda clase de decisiones. Hacemos decisiones a veces pensando bien, a veces sin pensar, pero decidimos, ¿no? A veces con la cabeza fría, sin importarnos. Pero todas estas decisiones, hermanos, determinan qué va a acontecer en nuestra vida, qué es lo que está aconteciendo y qué va a pasar con nuestra vida. Todo depende de las decisiones que vayas tomando. De eso se trata esto. Desde el momento que despiertas, por ejemplo, tomas decisiones, ¿no? ¿Cómo me voy a hacer? ¿Qué voy a levantarme? ¿Me voy a levantar a tal hora? ¿Qué desayunito voy a tomar ahora? ¿A qué hora entro a mi trabajo? ¿Voy a mi trabajo? ¿Vuelvo? Estás planificando. Las decisiones son así, a diario, a cada rato. ¿Qué compraré para mi almuerzo? ¿Dónde voy a ir a almorzar? ¿Volveré a mi casa? ¿No? Esas decisiones. Por eso hay decisiones que tomamos ahí, buenas y también hay malas. Las malas, por ejemplo, si yo hubiera ahorrado, ¿no? Es una decisión. Si yo hubiera ahorrado, si yo hubiera invertido, si hubiera oído esto a mi esposo, digamos, si yo hubiera sido una buena madre, si hubiera sido un buen hijo, y así, si no me hubiese prestado del banco. Planificamos, son decisiones que hemos tomado, muchas veces equivocadamente, ¿no? Si hubiese llegado tiempo a mi trabajo, por ejemplo, o a la universidad, tenía examen hoy día, si hubiese llegado a tiempo, hubiera aprobado. Si hubiese estudiado, hubiera sido ahora profesional. Son decisiones que tomamos cada uno de nosotros a diario, todos los días. Por eso, cuando pasamos por problemas, escuchamos nuestros impulsos por la decisión que hemos tomado mal. Yo les cuento una historia. Una vez estaba yendo con mi esposa, estábamos yendo a los Yungas, hace muchos años. Entonces teníamos una camioneta grande, era una camioneta celeste grande. Y ella estaba manejando, pero yo quería manejar. Y le digo: ya tú ya has traído de tal lugar a tal lugar, ahora yo llevaré aquí, ya de Tiquina hasta Copacabana, llevaré yo la camioneta. Y ella me dice: no, yo no más llevaré, no, yo acá llevaré, me voy a bajar. Me he bajado, era las 6:30 de la tarde, ya casi de noche, en el medio del camino de Tiquina a Copacabana, en pleno cerro. Esa vez ni siquiera estaba asfaltado, ¿no? Cuando me he dado cuenta, después de tomar esa decisión, me doy cuenta que he hecho. Mercedes ya se había ido lejos, ya no parecía, pero yo estaba ahí, perdido, en pleno cerro, un frío terrible, oscureciendo, ya casi oscuro. ¿Qué voy a hacer? Ya me he puesto a pensar, no sabía qué hacer, si correr, no sabía qué hacer. Miren esa decisión que uno toma a veces, solamente por renegar o tener una decisión apresurada. Nos apresuramos en tomar la decisión. Lo voy a hacer y listo. Más bien que apareció un camión de mucho rato porque estaba desesperado, ya estaba helándome.
una camioncita, he visto unas luces ahí, ya venía así, pucha, me he parado al medio para que pare, de hecho, por favor, lléveme hasta, y había estado yo en la Copacabana. Mercedes ya estaba en un hotel, todo bien, claro, preocupada, ¿no? Esta vez, pero yo estaba allá afuera. Pero esas son las decisiones que a veces tomamos sin pensar, se dan cuenta, sin pensar. Y por eso a veces afrontamos diferentes problemas por las malas decisiones que tomamos. Hay 3 decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Una de las primeras es, por ejemplo, con respecto a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el tiempo? ¿Qué voy a estudiar? ¿De qué voy a vivir? ¿Voy a seguir molestando a mi papá, a mi mamá, o voy a trabajar para estudiar, para trabajar, ¿no? Porque cuando no estudiamos vivimos siempre en la casa de papá, pero cuando ya trabajamos comenzamos a salir del asunto. Esa es la primera decisión que todos deben tomar y es muy importante, porque eso depende de tu vida misma. Otra segunda decisión importante que tomamos es: voy a tener una pareja, me voy a casar, voy a vivir, ¿cómo voy a ser? ¿Voy a ser desordenado en mi vida? Eso es importante también, ¿no? ¿Cómo voy a estar con esa pareja el resto de mi vida? ¿Voy a contraer matrimonio? ¿Cómo va a ser mi vida? Y otra decisión que tomamos al respecto es respecto a Dios. ¿Creo en Dios? ¿Lo conozco? ¿Voy a hacer lo que Dios me está diciendo o lo voy a dejar? Voy a escoger un camino, uno de los dos. Y es una buena decisión si tú comienzas a conocer al Señor. Si te decides en conocer al Señor, es una excelente decisión. ¿Por qué? Porque tu vida va a cambiar. Yo antes decía, hay canciones también que dicen: árbol torcido nunca se va a rectar, dicen, ¿no? Nunca se va a rectar, ya torcido, ya madera, no se puede. Pero yo les digo, Dios lo puede hacer. Él solamente lo puede hacer. Nosotros con nuestras fuerzas no lo vamos a lograr, pero Dios lo va a hacer. Esas decisiones han impulsado a este joven a hacer esta situación. Voy a comenzar a leer los versículos que están aquí. Dice, el versículo 15 a 11, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió los bienes. El hijo menor decide pedirle a su papá la mitad de sus bienes, lo que le corresponde en herencia. En vida le pide. Tal vez su padre era joven todavía, ¿no? En vida le pide, ¿no? Y no era bueno pedirle en vida. Yo digo, es como si me dieran a mí: papá, de una vez queremos la herencia y por favor danos, ¿no? O decirnos, o desear, digamos, que ya papá, necesito plata, y de una vez, ¿por qué no te vas? Así estás molestando, más o menos. Esa es la idea. Eso es la idea. Es una forma muy mala de deshonrar incluso a su propio padre, ¿no? Es como dejarlo a un lado. Por eso dice en Efesios: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Si tú honras con ese mandamiento para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar a tu padre? Es cuidarlo, respeto, cariño, atención. Eso es honrar. Esa es la forma de ver su vejez. Muchas veces los papás son muy ancianos y ya no pueden hacer nada, pero tú estás para cuidarlo, porque eres más joven, porque el papá siempre va a estar conmigo, con ustedes, ¿no? Con los hijos. A mí mi papá, me acuerdo, hasta ahora mi mamá María me dice: mi hijito, no soy su bebé todavía, ya tan viejo, va sin cabellos, pero igual sigo siendo su bebé. Y así somos los papás. Nos preocupamos de nuestros hijos. Pero este hijo deshonra, porque se ha olvidado de este mandamiento: honrar al padre y a la madre, sino que él piensa despojar a su padre de todo lo que tenía y luego tal vez dejarlo en la calle, expulsarlo de la familia. Ha habido muchos casos que hemos escuchado en televisión, que la abuelita está durmiendo en la calle. Yo me he quedado mirando, ¿cómo es posible que un hijo pueda ser a ese extremo? Pero ocurre. Y este joven es lo que hace.
¿no? ¿El qué quería? Necesitaba la plata, no le interesaba honrar a su padre nada, ¿no? Y necesitaba la plata, independizarse, y su padre le dice, bueno, te voy a dar. Le da el dinero, y él, pero hace esto impulsivamente, ¿no? ¿Por qué haría esto el niño? ¿Por qué el joven pediría? No, seguramente él estaba aburrido ya en su casa, ¿no? Ya estaba cansado, a veces se aburren los jóvenes, ¿no? Quisiera vivir solo, quisiera ir allá, quisiera tranquilo, necesito plata para vivir. Y eso es lo que hace él. Él se independiza, ¿no? Pero solamente dice, la impaciencia es terrible porque no te va a conseguir nada positivo. El hijo pródigo se aparta con toda la riqueza de su padre, lo consigue y se siente en completa libertad, se siente feliz. Pero Dios habla, hermanos, en dos formas de consejo. Uno, con su palabra, a través de su palabra. Por eso dicen en Proverbios 11, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Siempre es necesario tener consejo. Y es muy importante el consejo de la palabra de Dios. Ahora, si no has leído la palabra, puedes hablar con alguna persona que sabe de la palabra, con un pastor, con un diácono de la iglesia, con alguien que conoce. ¿Para qué? Para recibir un buen consejo. Un buen consejo donde tú no te vas a perder, donde tú vas a seguir un buen camino en el Señor. Porque el Señor nunca va a querer nuestro mal. Él nos ama desde el principio. Y cuando tú crees en Él, estás con Él. Y es lo que dice acá. Y también el otro consejo, en lugar a través de su palabra y a través del consejo, como les digo, no es muy bueno. Y hay algo mejor para nosotros que nuestros planes, y a veces son los planes del Señor. Él tiene dónde vas a estar tú. Hay puertas que te cierran en la vida, pero hay también puertas que se te abren, que el Señor te abre. Muchas veces quieres hacer tú por tu cuenta, todo por ti quieres hacer. Yo lo voy a lograr, yo voy a ser así, soy joven todavía. Muchas veces algunas personas, yo les he dicho, del Señor les he hablado, no, todavía no, tengo tiempo, soy joven, hay tiempo todavía, falta. Pero no, hermanos, no es así, porque todos los días estamos en las manos de Dios. Cualquier momento nos podemos ir. Este problema del coronavirus a mí me ha perturbado, porque yo veía a hermanos jóvenes que se han ido. Yo decía, increíble, ¿cómo él se ha ido? Un pastor se fue, otros amigos que tenía, los amigos de la zona, mucha gente de este lugar se ha ido. Yo decía, ¿cómo es posible? Y no han conocido a Dios. No han conocido, ¿no? Y eso es muy triste. Luego dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, o sea, miren, como hemos leído, juntándolo todo el dinero, o sea, había egoísmo en él, ¿no? Me lo voy a agarrar todo, no voy a dejar nada aquí, nada, no voy a dejar nada en esta casa, y voy a ir, como estaba este joven, de querer irse de la casa, ¿no? Me voy a ir, dice. Y el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, lejos a una provincia apartada. ¿Quién sabe dónde se habrá ido? Muchas veces vemos, digamos, otra ciudad. Como decimos, me voy a ir a Santa Cruz. Santa Cruz dice que es el Miami de Bolivia. O me voy a ir al Brasil, me voy a ir allá. Dice que llegan los mejores artistas. Entonces, ese pensamiento le viene a la mente a este joven. Y dice, me voy a ir de acá, ¿no? Y dice, como se independiza totalmente, se va, ¿no? Quiere irse a la provincia más apartada, ¿no? Dejando a toda su familia. Y dice que allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todo lo que tenía, todos sus bienes comienzan a desperdiciar. ¿Qué pasaba? Los amigos, las pasas, ahí se consigue, cuando uno tiene plata, consigues amigos, ese es ratito. Dicen que los amigos son como la mosca a la miel cuando uno tiene dinero. Y así este joven seguramente vivía una vida totalmente desordenada, porque desperdició su vida, dice. O sea, había una rebeldía total. El joven buscaba placer en su vida. Y desperdicio vino de una palabra griega que se llama diascorpizo.
que dice aventar, cuando agarran el trigo y van botando y se van limpiando y las hojas, la cáscara va volando y el viento se lo lleva a otro lado y el trigo cae libre, así. Eso es lo que se llama, ¿no? O sea que literalmente esta palabra viene de arrojar, digamos, sus bienes por la ventana, digamos así. No le importaba ahorrar, no le ha importado tener algo, no le interesaba, él estaba feliz, tenía buena plata, porque seguramente al comienzo no ha sentido el dinero que tenía, ¿no? Se iba yendo y ustedes saben que el dinero poco a poco va desapareciendo y rápidamente se va gastando. Vive perdidamente y va gastando rápidamente. Yo les digo, el pecado nunca cumple lo que promete. Seguramente él ha dicho, voy a vivir así, bien, voy a estar, no hay ningún problema. Tengo plata y sigo adelante, sigo riéndome, jugando, distrayéndome, ¿no? Sigue. En Gálatas 6:7 dice, no os enganéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué terrible, ¿no? No se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que estás sembrando, eso vas a segar. ¿Qué estás sembrando? Dice aquí, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Qué diferencia más grande? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si estamos haciendo mal las cosas, hermanos, las cosas van a ir de peor y peor y peor. Por eso hay que rectificar nuestro camino, hay que estar en piso firme, caminar bien, mirando bien. Y esto es lo que le ocurre a este joven. Él mismo se ha destrozado su propia vida. Imagínense, su propia vida. ¿Todo por qué? Por tomar la decisión de sacar el dinero, despedir la herencia, sacar el dinero afuera, irse a una provincia apartada, gastar perdidamente, porque todo eso son decisiones que ha tomado. Voy a gastar, ha decidido gastar. Voy a tomar, ha decidido tomar. Voy a gastar en esto, y lo he ido gastando. Sus amigos y mucha gente venía, ¿no?, a su alrededor. Y el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. ¿Qué terrible? Tenía el dinero suficiente para vivir, aunque haya hambre. Podía irse a otro lado y comer, tener comida. Pero justo ese momento preciso que ha gastado toda su plata, viene hambre. Esta mala decisión de haber gastado todo provoca en el joven un desfase terrible de su vida. Es un cambio total, donde tú estás tan bien, te sientes tan feliz, que tienes tu casa, tienes tu auto, tienes todo, te sientes tan feliz, pero de repente no tienes nada. De repente no tienes nada. Y eso es lo que le pasa, ¿no? Dice que vino una gran hambre y comenzó a faltar. O sea, su fortuna casi intacta, llegó a ese lugar como un hombre muy rico, ¿no? Y cuando uno, como les he dicho, usted tiene plata, el centro de atención también de las personas. ¿Cuántas personas habrán estado? Ya mira, este millonario tiene la plata, hermano. ¿Y cuántos asaltantes? Y habrán querido verlo también, mira, este tiene la plata. Uy, ya que acercarse. ¿Cuántos amigos habrá hecho cuando tenía el dinero? Muchos amigos. Pero cuando se acaba el dinero, ya no hay nada. No hay nada. Así de claro es. Ni el saludo. Tenía un amigo muy querido. Yo lo quería mucho, era mi compadre. Mi compadre tenía mucho dinero. Su casa, 3 casas eran casi lo que tenía en Villa Fátima. Y le gustaba mucho tomar, ¿no? Mucho tomar. Me llamaba a mí, me decía, Dani, tienes que venir. Yo a veces era electricista. Y me decían, tenía un viper que nos colocábamos aquí, el viper nos llamaba, señora Dalí, no José, se lo requiere en tal lugar. Yo iba a ese trabajo, pensé que era un trabajo. Y lo veía mi compadre tomando, sentado en un rincón, se reía de lo que yo preguntaba, ¿para qué me han llamado? Pero este compadre tenía sus amigos
Y cuando se iba, digamos, a un restaurante, toditos sus amigos venían. Y no solamente sus amigos. A veces los amigos son tan graves que traían a su familia entera. Y él pagaba la comida para todos, increíblemente. Había un amigo que tenía 7 hijos, su esposa más 8 platos así especiales, ¿no? Él pagaba. Yo iba y me lo pagaba. Yo le decía a mi hermano, no, yo le trataba de que ahorre su plata. Pero ha seguido pasando el tiempo. Este amigo seguía derrochando su dinero hasta que llegó el momento que no tenía nada. Y nadie le quería dar un peso. Lo vi una vez pintando casas, estaba construyendo, miren, tanto dinero tenía. Sus casas ha perdido totalmente, ha dejado su familia en la calle, 4 hijos creo que, los ha dejado toditos. Tristeza, mucha pena. Pero él ha muerto por las rieles, creo que había así que congelado. Me dio mucha pena, no hay mucha pena. Y eso es lo que pasa cuando tomamos malas decisiones. Y eso es lo que le ha pasado también al hijo pródigo. Su vida desde este joven se había convertido en una horrible pesadilla. Ya no era vivir lo que estaba haciendo. Porque aparte de tener hambre, era terrible la situación. Ustedes saben cómo es el hambre. Como decía aquí. Ya desaparece y dice que había hambre. ¿No ven? El hambre es algo que no se puede soportar para comenzar. Uno, porque tu cuerpo lo pide, todo tu cuerpo pide comida. En esta época, cuando había hambre, las personas comían hasta la corteza de los árboles. Y leemos en la Biblia que algunas mujeres, incluso de algunos lugares, cocinaban a sus hijos chiquitos, los menores. La desesperación de tener hambre, de querer sobrevivir, es terrible, porque el hambre es grave, y eso es lo que le estaba aconteciendo. No sabía qué hacer, no había nada, le comienza a faltar, una hambruna total. Era lo peor que le podía ocurrir desde una perspectiva material, ¿no? Y eran tiempos difíciles, muy difíciles, pero él estaba ahí. ¿Ustedes se imaginan cuánto se habrá arrepentido estando en ese momento así? De hambre, sin plata, ya ni la ropa, ya tal vez era la ropa vieja porque ya no tenía nada para usar, lo había malgastado toda su fortuna. Pero siempre uno quiere luchar a veces con sus propias manos. En el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Se arrimó a uno de los ciudadanos, se ha ido a su lado, lo ha ido a buscar, alguien ha buscado, porque no sabía, estaba desesperado, no sabía qué hacer. Voy a ir a buscar a alguien, a quien sea, pero la cuestión que necesito comer. Y dice que va a un ciudadano. O sea, le ha faltado tantas cosas en esta decisión que ha tomado, que no había risas, no había música, no había amigos, desaparecidos, y toma entonces esta decisión de supervivencia. Por eso se arrima. ¿Qué hago? Tengo que decidir algo en este momento. Agarraré a este señor, ¿no? Agarraré a este señor. ¿Para qué dice? ¿No? El cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. ¿Se dan cuenta? Es la más grande humillación apacentar cerdos. ¿Por qué? Porque para los judíos era una carne prohibida. No comen hasta ahora los judíos cerdo. Y tocar un cerdo es una forma inmunda para ellos. Y era lo peor apacentar o criar cerdos, porque el cerdo vive de la basura. Igualmente en esa época vivían en los basurales, había lugares así, y de hecho por eso no querían saber del cerdo. Sin embargo,
Había algunos, como este ciudadano, que tal vez no era judío, digo, no sé, pero que criaba cerdos. Y él, con la desesperación y el hambre, acepta, ¿no? Va a ir ahí, entonces va a ir a apacentar cerdos. O sea, toma esa decisión, que se humilla a sí mismo. Él pensaba, con esta decisión, decir, me voy a levantar por mi propia cuenta, voy a lograr, un poco voy a estar acá, después voy a trabajar de otra manera. Quería hacer algo sin tomar en cuenta a Dios. A veces nosotros, hermanos, queremos hacer todo lo que podemos para salir de algún problema. Todo lo que podemos queremos hacer, ¿no? Y dice que él, como dice aquí, apacentar cerdos, y busca una forma así. Y este ciudadano, como dice aquí, es un ciudadano, ¿no? Es una persona seguramente, debe ser un acaudalado, ¿no? Una persona privilegiada que tenía su hacienda, seguramente era alguien importante, ¿no? En el Deuteronomio 14:8 dice que la carne de cerdo es prohibida. Algunas religiones, sectas de aquí en Bolivia, prohíben comer también la carne de cerdo. Prohíben. Hasta ahora algunas sectas. Así es. Luego dice lo siguiente, versículo 16. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense, las algarrobas son unas cositas que trae la algarroba, unas como vainas así grandecitas, cafecitas que tienen unas semillas chiquititas al medio. Eso comían los cerdos. Dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Por qué quería llenar? Porque tenía hambre. El hambre es desesperante. No podía aguantar. El hambre es algo que el cuerpo no puede dejar, ¿no? Quería buscar alimento, acomodé lugar. ¿Para qué? Para seguir con vida, ¿no? Es un instinto poderoso que tiene el ser humano. Si nos dejan sin comer, de por sí vamos a hacer cualquier cosa por tratar de comer algo. Ese instinto no puede salirse fácilmente. Tu sangre, tu mente, todo te pides algo poderoso, ¿no? Hay cambios de nivel de tus hormonas, todo eso, ¿no? Pues dice aquí el Proverbios 10:3, dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo, pero se niega a satisfacer los antojos del perverso. Nosotros como justos, gracias a Dios, siempre hemos tenido que comer. Pero algunos tal vez no, porque aquí dice la palabra. Algunos no tal vez. Y es terrible. Terrible es la situación cuando no hay que comer. Gracias a Dios tenemos que agradecer. Nunca nos hace falta. El versículo 17 dice, y volviendo en sí, recién, miren, y volviendo en sí, recién vuelve a la realidad. ¿Ya qué estoy haciendo? Criando cerdos aquí, queriendo comer la comida de estos cerdos. ¿Qué estoy haciendo? Vuelve a la realidad. Recién se da cuenta, dice acá, y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Ya está pensando, pues toma la decisión de querer volver a su casa. Pero ¿cómo va a volver si le ha pedido a su papá toda la herencia? No tiene nada donde su padre. Pero se debe acordar dentro de él, yo tenía esto, tenía estas cosas, tenía comida, mi papá me daba todo lo que yo necesitaba me daba, tenía todo ahí. Pero qué decisión más grande y mala he tomado. Él debe estar pensando de esa manera. ¿Y qué ha pasado en su corazón? Ha comenzado a haber arrepentimiento. ¿Por qué me he salido? ¿Por qué he venido? ¿Por qué me he ido? ¿Qué ha pasado? O reconoce todo lo que le ha pasado. Él se da cuenta, ya se da cuenta. O sea, como dice aquí, ha vuelto a la realidad. He sacado todo lo que quería sacar. Lo he dejado todo a mi padre, lo he abandonado, he deshonrado su vida. Y ahora voy a volver. Voy a planear cómo voy a volver, qué le voy a decir. Y seguramente todo ese día estaba pensando qué voy a hacer dando comida a los cerdos. Él se sentaba seguramente ahí pensando qué voy a hacer, cómo vuelvo a mi casa. Y dice a un lugar apartado, dice, ¿no? ¿A cuántos kilómetros de su pueblo se habrá ido? ¿Cómo voy a volver? ¿En cuántos días voy a llegar? Voy a ir caminando porque no había movilidad, solamente caballos, carruajes, pero él no tenía ni un peso. Tenía que volver a pie. ¿Cómo lo voy a hacer?
Todo eso debe venir en su mente pensando, arrepintiéndose de la mala decisión que él había tomado. Por eso les digo, las decisiones, hermanos, son tan importantes que hacen que nuestra vida sea buena o sea mala. Así son las decisiones que tomamos. Y este joven estaba desesperado, arrepentido, reconociendo su pecado, porque le había hecho algo grave a su papá. Seguramente no le debió pedir de buena manera, porque su padre debe ser hijo, pero ¿cómo te vas a ir? Le ha debido hablar a su papá. ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Pero él ha debido decir, ¿qué papi? Yo quiero hacerlo. Y ustedes saben cómo son a veces los jóvenes, te gritan, reniegan, te ciñen, y lo hacen. Pero aquí vemos un arrepentimiento total del joven. El versículo 18 ya está aquí pensado. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Su primera reacción, ¿no ven? Al recuperar su sentido común, después de despilfarrar toda su plata, su primera reacción, decir, me levantaré e iré a mi padre. No puedo seguir aquí. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Después de despilfarrar toda su plata, va a planear cómo volver donde su padre y a su hogar, que será su hogar. Y entonces, sigue diciendo el versículo 19, le diré, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Un arrepentimiento total. A cuando sea voy a trabajar de jornalero como sus trabajadores de mi papá, porque seguramente sus jornaleros tenían todo. No les faltaba nada, eran trabajadores y su papá era honesto. Porque aquí vemos que él les daba todo, no les faltaba nada. Entonces dice, como los jornaleros de mi papá, hazme como uno de los jornaleros. Yo sé que así él mismo está pensando, así voy a estar bien, dice, voy a estar sano, voy a tener que comer, voy a tener que vestir, voy a tener una cama donde dormir. Porque él dormía con los cerdos, cuidaba cerdos, el olor de los cerdos, metido en esa granja, vivía con los cerdos. Una preocupación terrible lo que estaba pasando. Por eso decide, se arrepiente totalmente y decide decirle eso a su papá, alejarse de su pecado y someterse a la autoridad de su padre, pero rogarle que le perdone, ¿no? Hágase ese momento, da media vuelta y dice, voy a ir con mi padre. Deja los cerdos y seguramente comienza a caminar no sé cuántos días, cuántos kilómetros, pero llega el momento en que llega a su casa. Y el versículo 20, y dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Te das cuenta del amor de papá? Después de tanto daño le ha hecho a su papá, pero su papá estaba en la hacienda, mirando seguramente todos los días, ¿vendrá mi hijo? ¿Qué será de mi hijo? Se ha perdido. Dice aquí que lo espera. Dice que lo espera. Su padre estaba mirando el lugar, el camino. Y no ha debido ser un rato, ha debido ser todos los días. Porque ese momento que llega su hijo, él dice que está lejos su hijo y su padre corre de su hijo. Ni siquiera su hijo. Su hijo debe estar, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi papá, así debe estar. Pero su papá lo ve y corre. Y dice que miren cómo dice, y aún estando lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes cuánto amor tenemos los papás por los hijos? Y nuestros hijos a veces no se dan cuenta, pero los papás tenemos mucho amor por los hijos. Nos desesperamos por ellos. Y así es el amor del Padre. Así es como este Padre va. Este joven se arrepiente, ¿no? Queriendo un verdadero arrepentimiento, y esa es la evaluación de todo, pero su Padre estaba ahí. Estaba esperando. Tal vez le hubiera dicho que no quiero saber de ti, andarte, perder, como escuchamos muchas veces. Pero este papá no es así.
Y sabes que este papá lo representamos a veces como al Dios mismo. Cuando llegamos tan mal, nos arrepentimos, Él nos está esperando. Él nos está esperando. Él nos está esperando que tú te arrepientes de todo y tú estés con Él. Que cambie tu vida. Eso está haciendo el Padre. Eso le está diciendo Él. Por eso en Mateo 9:12 dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Quiénes eran los enfermos? Nosotros éramos los enfermos, pero ahora Dios nos está sanando. Él nos está cuidando nuestro corazón. Él nos da vida eterna, nos da la Biblia para que sigamos, para que utilicemos para nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Es lo que nos dice. El padre sentía seguramente una gran nostalgia por sus hijos. Había también una profunda compasión por su hijo, porque seguramente no lo ha visto como cuando él se ha ido, bien vestido, con plata, orgulloso, con los bolsillos llenos o tal vez sacos, no sé, tal vez hasta en carruaje se ha salido de su casa, bien vestido. ¿Cómo habrá llegado? ¿Se imaginan cómo habrá llegado? Después de dormir con los chanchos, alimentar a los chanchos, ¿cómo habrá llegado el joven? Toda su ropa deshecha, todo despilfarrado, pero su padre, el amor afectuoso, va al encuentro de su hijo y lo perdona. Lo besa. El padre estaba ansioso de verdad de iniciar el perdón de su hijo. Ese momento lo veo. Porque dice la palabra, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que le sigue por hijo. Este joven ha sido disciplinado por el mismo Señor, porque él ha salido con todo su gusto, con todo su orgullo, con todas las ganas de irse a salir, deshonrando a todos. Pero a veces, hermanos, es necesario pasar por pruebas para conocer a Dios. Cuando estamos en lo más terrible, recién decimos, Señor, quiero estar ahí, quiero ser tu hijo, me arrepiento, quiero cambiar, quiero tener un nuevo corazón, quiero andar por diferente camino, ya no quiero estar por ese camino donde siempre andaba. Quiero trabajar, quiero vivir una nueva vida, quiero hacer una familia, quiero ser diferente. Quiero estar en tu casa, papá, pero ya no de diferente manera. Y así se arrepiente este joven. Y dice el 21, y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso le dice el joven al llegar cuando su papá lo abraza. Pero apenas logra decir eso, el padre repentinamente le corta aquí, ¿no? Dando órdenes a sus siervos, porque dice el 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. El muchacho no ha pedido ni perdón, porque aquí dice, y el hijo de su padre, he pecado solamente dice, no soy digno, pero su papá ni siquiera pedir, pero lo perdona, porque ¿qué le dice? Saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calzado a sus pies. ¿Te das cuenta cómo el papá nos recibe, cómo Dios también nos recibe a nosotros? Así, en nuestra desesperación, en nuestra perdición, cuando estamos perdidos, Él te está recibiendo ahí, Él está contigo. Ven, te dice, te voy a dar vestiduras nuevas, te voy a cambiar tu vida, va a ser diferente, porque así nos dice la palabra. Pon un vestido nuevo, pon un anillo en su mano, un anillo de familia, de pertenencia, calzado a sus pies. Ha de estar andando sin zapatos. ¿Cuánto tiempo habrá caminado? ¿Cuánto le ha costado ese orgullo, esa mala decisión que ha tomado? Por eso cualquier decisión, piénsenlo bien, pidan consejo a la Biblia, a los pastores o a alguna persona que está ahí que sepa algo, y van a tener un buen consejo. Dice aquí en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. El joven no ha hecho nada para decir que su papá le perdona. Su papá le ha perdonado por gracia, así Dios nos perdona. No necesitas hacer nada. ¿Qué necesitas hacer? Arrepentir. Nada más. Tú te arrepientes y comienzas a cambiar tu vida. Crees en el Señor que ha muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él te da el perdón completo y tu vida va a cambiar. Yo lo digo eso porque mi vida ha cambiado. Así nos dice la palabra. Cuando hay un genuino arrepentimiento, somos justificados por Dios. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando estamos en los centros penitenciarios, yo les digo a los hermanos: hermano, está pasando, olvídate ya, porque no puedes hacer ya nada, no vas a hacer nada ya con lo pasado, ya está hecho. Ahora tienes una nueva vida, algo que tienes que empezar de nuevo. Puedes empezar porque el Señor te está diciendo: por gracia eres salvo, no hay necesario que hagas nada, sino creer. Y dice acá: y te vas a hacer nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya no hay. Todo lo nuevo es ahora. Todo lo que viene es nuevo, es diferente a lo que era antes. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos justifica, nos hace diferentes, cambia nuestra vida y nuestro corazón. Y el 23 dice: y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El Padre no solamente estaba concediendo el perdón al pobre, sino una completa reconciliación. Mire, está haciendo fiesta. Si no había un privilegio para su hijo, era algo grande. Traed el becerro gordo y matadlo. Seguramente había un becerro que lo engordaban aparte. Mátenlo. Comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, dice, era muerto. Este mi hijo era muerto. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Te das cuenta ese amor de papá? Así es Dios con nosotros, hermanos. Así nos perdemos y después volvemos. Cuando las pruebas son difíciles, donde ya no podemos hacer nada, Él nos está esperando. A cada uno de nosotros. Porque este mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dice en Lucas 15:7: y os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué importante es arrepentirse y comenzar una nueva vida, hacer algo diferente. Ahora nuestra vida va a ser algo diferente, ya no va a ser la misma. Y dice que había un gran gozo en su nueva vida después. Y un versículo que me voy a saltar es el 32, que dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado perdidos, hermanos? Yo he estado perdido, pero yo digo, doy gracias al cielo y digo: gracias, Señor, porque tú me has recuperado. A veces pensamos que los grandes milagros son que haya sanidad, que haya otro tipo de milagros, que haya dinero, que pagues tus cuentas. No, los más grandes milagros del Señor es que tú te conviertas a Él, que cambie tu corazón. Eso es lo más grande, el más grande de los milagros es ese, porque tú vas a ser una nueva persona, una nueva vida va a estar en ti. Pero a veces queremos poner oídos sordos, creemos que estamos haciendo bien. No podemos discernir qué está bien y qué está mal. Y para nosotros lo malo sigue siendo bueno. Pero va a haber el momento en que todo se va a acabar. Y vamos a arrepentirnos y vamos a comenzar ahí a de verdad. Cuando estemos solos, solamente Dios va a estar contigo. Su palabra dice que Él nunca nos va a abandonar.
toda la vida va a estar con nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre Santo. Gracias, Padre, para que nos enseñe, Señor, a tomar buenas decisiones siempre, Padre, en tu palabra, Señor. Podemos consultarte a ti, Señor, qué decisión tomar para todos los acontecimientos de nuestra vida, Padre mío. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Bendice nuestra salida, nuestra entrada, Padre, a nuestra casa, a los lugares que vamos, Señor. Bendice nuestro trabajo, a nuestros hijos, a nuestra familia. Gracias, Señor, por este día. En el nombre